en medio del vasto imperio persa, que se extendía por 127 provincias, se encontraba la grandiosa ciudad de Susa. Allí gobernaba el rey Asuero con todo el esplendor de su riqueza y poder. El palacio real brillaba como un símbolo de autoridad suprema, adornado con mármoles relucientes y telas lujosas que parecían tocar el cielo. Entre los habitantes comunes de la ciudad estaba Esther, una joven sencilla pero extraordinaria. Judía de nacimiento, había perdido a sus padres a una edad temprana y fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre sabio y temeroso de Dios. A pesar de su origen humilde, Esther poseía una belleza única, pero su verdadera preciosidad estaba en su carácter amable y su fe inquebrantable. En esa época, los judíos vivían como exiliados en tierras extranjeras, enfrentando desafíos diarios para mantener su identidad y fe. Mardoqueo, que trabajaba en el palacio real, sabía bien cómo era vivir en un entorno lleno de intrigas y peligros. Siempre enseñaba a Esther a confiar en Dios y a ser prudente con sus palabras y acciones. Poco sabía Esther que su vida común estaba a punto de cambiar para siempre. Pronto, se vería llevada a un viaje que la pondría cara a cara con el destino de su pueblo. Todo comenzó con un episodio inesperado en el palacio. Durante un gran banquete, la reina Vasti, esposa del rey Asuero, desobedeció una orden directa del monarca al negarse a presentarse ante él y sus invitados. El desaire fue considerado una grave ofensa, y bajo el consejo de sus consejeros, Asuero destituyó a Vasti de su puesto como reina. Con el trono vacío, comenzó la búsqueda de una nueva reina. El decreto real fue proclamado en todas las provincias del imperio. Todas las jóvenes bellas y virtuosas deberían ser llevadas al palacio para que el rey eligiera a su nueva esposa. Así fue como Esther, la joven judía criada por Mardoqueo, fue llevada al harén real. En el palacio, Esther destacó entre las demás jóvenes. No solo su belleza física la hacía especial, sino también su gracia, humildad y bondad. Hegai, el eunuco encargado del harén, pronto se dio cuenta de esas cualidades y favoreció a Esther, dándole los mejores cuidados y orientaciones. Mientras tanto, Mardoqueo la aconsejó sabiamente: no reveles a nadie que eres judía, guarda esto en secreto. Esther, obediente, siguió su consejo. Cuando llegó el momento de ser presentada al rey, Asuero quedó encantado. A diferencia de todas las demás, Esther irradiaba algo especial que cautivó el corazón del monarca. Sin dudarlo, la eligió como su nueva reina, poniéndole la corona real sobre su cabeza. Ahora, Esther ocupaba el lugar de mayor honor en el imperio. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas escondía un propósito mayor, que pronto sería revelado. Mientras Esther disfrutaba de su nuevo estatus como reina, una sombra oscura comenzó a formarse sobre el imperio. Amán, el oficial más alto del reino, recibió del rey Asuero un honor único. Fue elevado a una posición de gran poder, con autoridad sobre todos los ministros y príncipes del imperio. Sin embargo, Amán tenía una característica que lo hacía detestable: su soberbia y el deseo de ser adorado por todos. En el palacio, había un hombre que no se inclinaba ante Amán. Ese hombre era Mardoqueo, el primo de Esther. Mardoqueo sabía que inclinarse ante un hombre, especialmente ante uno con tan poca virtud, sería una falta de respeto a Dios. Mantuvo su postura firme, sin ceder a la presión, lo que enfureció a Amán. Amán, que se consideraba superior a todos, decidió vengarse de Mardoqueo. Pero su ira no se limitó a un solo hombre. Descubrió que Mardoqueo era judío, y en su furia, decidió exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos del imperio. Con el apoyo del rey Asuero, Amán ideó un plan diabólico. Se firmaría un decreto autorizando la muerte de todos los judíos en un solo día. La noticia de este decreto corrió rápidamente entre los judíos, causando desesperación y pánico. Mardoqueo, angustiado por la situación, sabía que la salvación de su pueblo dependía de una acción valiente y audaz. Se dirigió a Esther, su prima, y le recordó una verdad que nunca podría ignorar.
Tal vez ella había sido hecha reina justamente para este momento, para salvar a su pueblo de la destrucción inminente. Mordecai, con el corazón angustiado, envió un mensaje urgente a Esther diciendo: «No imagines que estando en el palacio escaparás de la destrucción, como todos los demás judíos. Si te callas ahora, Dios encontrará otra forma de salvar a su pueblo, pero tú y tu familia morirán». Estas palabras impactaron profundamente a Esther. La verdad que Mordecai compartía era innegable. Ella, como reina, estaba en una posición única para influir en el rey y revertir el decreto de Hamán. Sin embargo, la situación era peligrosa. Esther sabía que si se presentaba ante el rey sin ser llamada, corría el riesgo de ser ejecutada. El rey solo aceptaba la presencia de alguien en su sala del trono si él extendía el cetro como señal de aceptación, lo cual no ocurría fácilmente. Durante 3 días, Esther se retiró a ayunar y orar, pidiendo a Dios sabiduría y valentía para enfrentar la tarea que tenía por delante. Sabía que este momento era crucial y que su vida y la de su pueblo dependían de su acción. Después del ayuno, Esther envió una respuesta a Mordecai, mostrando su decisión. «Ve y reúne a todos los judíos de Susa y ayunen por mí. Yo y mis sirvientas también ayunaremos. Después de eso iré al rey, aunque sea en contra de la ley. Si tengo que perecer, que perezca». El valor de Esther era innegable. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, confiando en Dios para salvar a su pueblo. Su acción sería el punto de inflexión de la historia, y ella sabía que, al dar el primer paso, estaría dejando en manos de Dios el control de lo que sucedería a continuación. El tan temido día finalmente llegó. Esther, vestida con sus ropas más majestuosas, caminó hasta la gran sala del trono. Su corazón latía con fuerza, pero su fe en Dios le daba fuerza. Sabía que no había vuelta atrás, pero también creía que Dios la guiaría en el momento adecuado. Al entrar en la sala del trono, todas las miradas se volvieron hacia la reina. El rey Asuero, sorprendido por su presencia, se levantó de su trono. Como manda la tradición, extendió el cetro de oro hacia Esther, señalando que ella era bienvenida. Esther, con una expresión de respeto y valentía, tocó la punta del cetro. El rey la recibió con amabilidad y preguntó: «¿Qué deseas, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino será dado a ti». La oferta de Asuero era generosa, pero Esther no estaba allí para pedir riquezas ni tierras. Tenía algo mucho más importante que revelar. Con calma y sabiduría, Esther respondió: «Si le agrada al rey, venga con Hamán al banquete que he preparado para ustedes». Asuero, curioso, aceptó la invitación con gusto y pidió que Hamán fuera convocado inmediatamente para acompañar a la reina. La cena fue preparada, y pronto los 3 estaban reunidos a la mesa. Durante el banquete, Asuero nuevamente preguntó a Esther: «¿Qué deseas, reina? Pide lo que quieras, y te será dado». Esther, con una suave sonrisa, respondió: «Si le agrada al rey, que venga mañana nuevamente al banquete, y entonces revelaré lo que tengo en mi corazón». La reina sabía que estaba creando la oportunidad ideal para dar el siguiente paso. Cada palabra, cada movimiento, era hecho con sabiduría y valentía. En esa noche, Hamán salió del banquete con el corazón lleno de orgullo. Estaba radiante, creyendo que su posición era inquebrantable. El rey Asuero, con su actitud acogedora, le había dado un privilegio único: ser invitado a cenar con él y la reina Esther. Poco sabía él que el hilo invisible del destino comenzaba a tejerse. Sin embargo, mientras Hamán se dirigía a su casa, un acontecimiento hizo que su alegría se desvaneciera rápidamente. Al pasar por la puerta del palacio, encontró a Mardoqueo, sentado en su lugar habitual. Aunque Hamán se había convertido en el hombre más poderoso del imperio, Mardoqueo, fiel a sus convicciones, seguía negándose a inclinarse ante él. La humillación para Hamán fue insoportable. Al llegar a su casa, le contó a su esposa y amigos lo sucedido y cómo Mardoqueo lo había desafiado nuevamente. Su esposa, influyente en sus opiniones, le sugirió que construyera una horca enorme para colgar a Mardoqueo por el ultraje que le había causado.
Amán, furioso e impaciente por esperar, ordenó que la horca se erigiera esa misma noche, planeando una ejecución pública al día siguiente. Creía que al deshacerse de Mardoqueo, todos sus problemas se resolverían, pero mientras Amán tramaba su plan de venganza, algo sorprendente estaba a punto de suceder en el palacio. Esa misma noche, el rey Asuero no podía dormir. En su insomnio, pidió que le trajeran los registros del imperio para leer, esperando encontrar algo que lo distrajera. Durante la lectura encontró una mención de Mardoqueo, quien había denunciado una conspiración contra el rey años antes. El rey, sorprendido de nunca haber recompensado a Mardoqueo por ese acto de lealtad, decidió que algo debía hacerse. El destino finalmente se estaba alineando, y el plan de Dios comenzaba a revelarse de una manera que nadie podría prever. A la mañana siguiente, el rey Asuero llamó a Amán con urgencia. El oficial, siempre orgulloso, pensaba que el rey quería honrarlo por su lealtad y dedicación al imperio. Cuando llegó al palacio, Asuero le hizo una pregunta inesperada. ¿Qué debe hacerse al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, pensando que la pregunta era sobre él mismo, comenzó a imaginar el mayor honor posible. Para el hombre a quien el rey desea honrar, respondió Amán con confianza. Debe vestirse con las ropas reales y ser montado en el caballo del rey, que un príncipe del reino lo lleve por las calles, proclamando, «Este es el hombre que el rey desea honrar». Amán, encantado con su propia idea, esperaba verse en el centro de atención. Pero para su sorpresa, el rey dijo, «Rápido, hazlo por Mardoqueo, el judío que se sienta en la puerta del rey. No dejes de hacer nada de lo que has dicho». La sensación de vergüenza fue abrumadora. Amán tuvo que cumplir con su propia sugerencia para el hombre que más odiaba. Con el corazón pesado y frustrado, organizó la ceremonia, vistió a Mardoqueo con las ropas reales y lo condujo por las calles de la ciudad, proclamando las palabras de honor que jamás había imaginado escuchar. Mientras tanto, Ester se preparaba para la segunda noche del banquete. El momento crucial se acercaba, y ella sabía que, si quería salvar a su pueblo, debía actuar con precisión y valentía. En el siguiente banquete, el rey volvió a preguntar, «Ester, ¿qué deseas? Hasta la mitad de mi reino será dada a ti». Esta vez, Ester no dudó. Pidió que su vida y la de su pueblo fueran salvadas, ya que, sin saberlo, el rey había firmado un decreto que condenaría a todos los judíos del imperio a la muerte. El rey se sorprendió e indignó, sin entender cómo había sucedido esto. Ester, con valentía, reveló que era judía y que Amán había conspirado para matar a su pueblo. El rey, furioso, se retiró del banquete, dejando a Amán desesperado. Mientras el rey Asuero se retiraba furioso, Amán quedó en un estado de desesperación. Sabía que lo que acababa de suceder podría significar el fin de su vida. Cuando el rey regresó a la sala del banquete, Amán, lleno de miedo y arrepentimiento, se arrojó a los pies de Ester, suplicando por su vida. No solo había conspirado contra el pueblo de la reina, sino que ahora estaba de rodillas, suplicando por la misericordia de la mujer a la que él mismo había tratado con arrogancia. Ester, con firmeza, miró a Amán y reveló, «Este hombre es el responsable de la muerte de mi pueblo. Traicionó la confianza del rey, y ahora su plan perverso debe ser detenido». Asuero, aún en shock, no pudo contener su ira. Ordenó de inmediato que Amán fuera llevado a la horca que él mismo había mandado construir para Mardoqueo. Se hizo justicia, y el cruel Amán encontró su fin en la horca que él mismo había preparado. Con la caída de Amán, ocurrió un giro significativo en el palacio. El rey Asuero, ahora más consciente de los peligros que lo rodeaban, promovió a Mardoqueo, el hombre que había sido el objetivo de la venganza de Amán. Mardoqueo recibió los anillos del rey y fue puesto en una posición de gran autoridad. A partir de ese momento, él y Ester comenzaron a trabajar juntos para revertir el decreto que Amán había firmado, que amenazaba con la vida de todos los judíos en el imperio. Ester, en nombre de su pueblo, intercedió nuevamente ante el rey,
pidiendo que revocara el decreto de muerte. El rey, conmovido por la valentía de Ester y el amor que ella demostraba por su pueblo, aceptó la propuesta. Aunque no podía deshacer el decreto original, permitió que los judíos se defendieran y protegieran sus vidas. La alegría y el alivio invadieron el imperio, ya que los judíos recibieron permiso para luchar contra aquellos que querían destruirlos. Fue un día de gran victoria, un día en el que el coraje de una mujer y la justicia de Dios prevalecieron. El decreto de Amán fue revocado, y los judíos, ahora con permiso para defenderse, se prepararon para el gran día. La noticia de que podrían luchar por sus vidas trajo una ola de alivio y celebración en todo el imperio. El pueblo judío se unió como nunca antes, preparándose para enfrentar a sus enemigos y protegerse unos a otros. El día señalado, la batalla fue intensa, pero con la ayuda de Dios los judíos salieron victoriosos. Aquellos que intentaron destruir al pueblo de Dios fueron derrotados, y la seguridad y la paz se restauraron en las tierras del imperio. La victoria no solo fue sobre los enemigos físicos, sino también sobre la tiranía y la injusticia que habían amenazado con destruir a una nación entera. El pueblo judío vio claramente la mano de Dios, guiándolos a través de los momentos más oscuros, y su fe se fortaleció. Ester y Mardoqueo, ahora en posiciones de gran autoridad, decretaron que el día de la victoria sería recordado para siempre. Instituyeron la fiesta de Purim, una celebración anual para recordar cómo Dios había salvado a su pueblo de la destrucción. Durante Purim, los judíos se reunían para contar la historia de Ester y su valentía, y cómo Dios había transformado una situación desesperada en una gran victoria. Los niños jugaban en las calles, los adultos celebraban con banquetes y regalos, y todos recordaban la fidelidad de Dios. Purim no solo era una celebración de la victoria militar, sino una celebración del coraje, la fe y la confianza en el poder de Dios para salvar y proteger. Ester y Mardoqueo se convirtieron en héroes no solo por su valentía, sino porque, juntos, con la ayuda de Dios, salvaron a una nación entera. La historia de Ester fue contada por generaciones y sigue siendo un recordatorio del poder de la fe, el coraje y la intervención divina en nuestras vidas. La historia de Ester no fue solo un cuento de valentía y giros inesperados. Su legado siguió resonando en las generaciones siguientes, recordando a todos la importancia de mantenerse firme en la fe, defender los principios y confiar en que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios tiene un plan. Después de la victoria, Ester y Mardoqueo continuaron sirviendo al rey Asuero con sabiduría y lealtad. El reinado de Asuero, ahora más sabio y consciente de los peligros que lo rodeaban, estuvo marcado por una paz relativa. Los judíos, bajo el liderazgo de Mardoqueo, prosperaron en el imperio persa. Ester, aunque ya no estaba en el centro de atención, se convirtió en una figura emblemática, recordada por su valentía en tiempos de crisis. La fiesta de Purim, que ella y Mardoqueo habían instituido, se convirtió en una tradición que perduró a lo largo de los siglos, un recordatorio de cómo Dios había salvado a su pueblo de la destrucción. A través de Ester, Dios mostró que en los momentos más oscuros, Él siempre tiene el control y nunca abandona a aquellos que confían en Él.